Hoy empezamos una nueva serie que le hemos colocado como título Bajo Construcción. Bajo Construcción. Y ahí vamos a tocar temas que sé que van a ser de una enorme bendición para todos nosotros. Y Dios me dio el privilegio de arrancar hoy con ese tema. Y por eso yo le invito a usted a que abra su Biblia de una vez. En Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, usted le va a colocar el título que quiera colocarle a esta predicación. Porque yo no le coloqué un título porque no quise darle un título específico porque hay muchos mensajes que nos deja este pasaje de Marcos capítulo 10, verso 46 al 48. Usted tal vez lo ha leído muchas veces y yo sé que Dios le ha hablado muchas veces, pero hoy yo sé que Dios te va a hablar también, específicamente y puntualmente. Marcos capítulo 10, verso 46 al 48, usted que nos ve a través de la internet, también prepárese allá con su Biblia, ábrala en Marcos 10, 46 al 48, prepárese porque Dios tiene algo bien hermoso para hoy, para nosotros. Dice así la palabra del Señor, ¿la tenemos? Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tremendo este pasaje. Hoy voy a hablar básicamente sobre este personaje. Pero me impacta que este hombre empieza a gritar con todas las fuerzas que tiene. La gente lo intenta callar y él, en vez de callarse y en vez de decir, sí, no voy a hacer escándalo, dice que con más fuerza gritó. Pero vamos a ver algunas cosas que este pasaje nos dice. Y quiero comenzar diciendo que aquí vamos a ver el último milagro de sanidad que se registra en el Evangelio de Marcos. Ahí está este es el último milagro que registra Marcos en su Evangelio. Y en este texto vemos a Jesús deteniéndose en su caminar. Él salía ya de una ciudad y se iba hacia la otra y se detuvo para atender, y tengo que decirlo así, nada más y nada menos que a un mendigo y que además era ciego. Y que estoy seguro que Jesús lo estaba haciendo por una sencilla razón. Si usted mira ese pasaje unos versos antes, en el verso 45, el Señor le estaba diciendo a los discípulos, a los apóstoles, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, ahí el Señor le estaba diciendo, mira, yo como Hijo de Hombre, yo no vine para que la gente me sirva, sino yo vine para servir. Y entonces cuando Él sale y pasa esto que pasa, Él se detiene para ayudar a este personaje, a este mendigo. Y con esto, lo primero que hoy Dios nos está diciendo a nosotros es que el día que el Señor entró en su corazón, el día que el Señor lo escogió a usted para que fuera su hijo, le dijo a usted algo muy claro. Le dijo, usted tiene que servir. Usted tiene que estar ahí dispuesto para el que lo necesite. Usted no puede seguir de largo cuando alguien clama por una atención de parte suya. Como hijo de Dios, dice la palabra, y yo lo creo, que somos la imagen visible del Dios invisible en esta tierra. Y eso lo tiene usted que tener claro. Ahora, en este pasaje me llama mucho la atención que el mendigo y además ciego se le conoce el nombre, y no solo se le conoce el nombre, sino además de quién es hijo. Y esto me impacta mucho. ¿Por qué? Porque en los 6 registros de sanidad que está en los evangelios, en los 6, por decir algo, los 6 ciegos que fueron sanados, entre comillas,
solo a uno se le conoce el nombre. Y en la mayoría de milagros que hacía el Señor así, esporádicos, no se menciona casi los nombres. Y cuando se menciona los nombres es porque hay algo importante ahí. Es porque nos deja alguna enseñanza clara. Y a mí me impacta que aparecen, por ejemplo, 6 ciegos sanados por Jesús. El primero lo llamamos el endemoniado, ciego y mudo, que está en Mateo capítulo 12, verso 22. Después aparecen los 2 ciegos de Capernaum, Mateo capítulo 9. Luego aparece el ciego de Betsaida, Marcos capítulo 8. Luego el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Y después aparece este ciego en Mateo 20 y en lo que estamos hablando de Marcos, al cual es el único de todos los 6 que se le da el nombre. Que se le da el nombre. Y además se le dice de quién es hijo. ¿Por qué? Pues la verdad yo no lo sé. Y sería mentiroso donde yo le dijera a ustedes por esto y por esto. Pero posiblemente y especulando, este hombre jugaría un papel muy importante más adelante. Y a lo mejor tenía que registrarse para que más adelante cuando lo vieran, lo conocieran y supieran quién es. Eso es una simple especulación de parte mía. Pero algo tuvo que pasar para que este ciego, entre comillas, se le validara y se le colocara el nombre que iba a pasar de generación en generación, porque en todo lugar hoy en día se sigue hablando de ¿quién? De Bartimeo el ciego. Ahora, algo muy marcado a tener en cuenta es que en la época del Señor Jesús, y lamentablemente hoy también se juzga igual, pero en la época del Señor Jesús se pensaba que todos los que de pronto tenían enfermedad o eran endemoniados era porque estaban en pecado o habían cometido pecado o sus familiares habían cometido pecado. Y eso era una ley, entre comillas, que todo se creía. Hoy en día a veces sucede lo mismo, cuando no es así. Muchas veces usted no está en pecado, entre comillas, pero Dios le permite que pase usted situaciones bien tremendas que cualquier otro le dice, eso está viviendo lo que está viviendo porque está en pecado, cuando la verdad es otra. Pero en el caso de los ciegos, yo quiero que usted entienda algo, en el caso de los ciegos, se les decía que era un castigo directo de Dios. Era un castigo directo de Dios. ¿Por qué? Porque si usted es consciente, eran los únicos que no podían leer la Torá. Eran los únicos que no podían leer la Torá y por ende se les decía que entraban en maldición por ese hecho. Si alguien no podía leer, las mujeres que no podían leer escuchaban porque no se les permitía leer. Muy pocas sabían leer. Pero a los niños, a los hombres, sí, desde muy pequeños se les enseñaba y se les instruía con la Torá. Pero a los ciegos no los dejaban ni entrar. No los dejaban entrar. Luego ellos, lógicamente, no aprendían y se decía que estaban en maldición. Ahora, a los ciegos, por ejemplo, que aunque fueran de la tribu de Leví, que eran los que escogían para que fueran los sacerdotes o los que servían en el templo, a los ciegos los excluían. No podían ser sacerdotes. No podían servir en el templo, no podían realmente hacer nada porque los consideraban también como impuros. O sea, esto es algo que usted tiene que saber si de pronto no lo sabía. Ahora, habiendo clarificado esto, quiero que veamos qué nos dice este pasaje que leímos con relación a este personaje. En hebreo, el nombre de este personaje es Bar. El nombre en hebreo de este personaje es Bar, B-A-R, que significa o quiere decir es hijo de. Así era. Bar significaba es hijo de. Como salía de es hijo de y como era hijo de Timoteo, entonces le colocaron el nombre Bartimeo, o sea, es hijo de Timoteo. Pero el nombre original de él era Bar, ¿ok? Ahora, por eso este hombre después se le decía Bartimeo completo, pero el nombre de él era así. Usted sabe que en aquella época a
a las personas se les colocaba el nombre no tan pronto a veces nacía. Algunos sí, pero a otros no, sino de pronto de lo que vieran. Si salía un enfermizo, le ponían un nombre como de enfermedad. Y era tremendo, bien tremendo. En otras palabras, podemos decir que este ciego no era cualquier ciego. Este ciego no era cualquier ciego como los demás, porque a este ciego, como vuelvo a repetir, se le puso un nombre completo, se sabía de quién era hijo, o sea que era un hombre que se consideraba que no era cualquiera, porque se le estaba dando algunas especificaciones que no a todos se les daba. El nombre Timoteo, para que usted lo tenga presente, porque digo que este era un nombre importante, significa honorable. O sea que Bartimeo se estaba diciendo que aunque era ciego, el nombre de él era de un nombre ¿qué? Honorable. Entonces es como tremendo que le coloquen a una persona ciega ese nombre. Y eso lo pone a uno a pensar. Que a una persona ciega se le coloque ese nombre sabiendo que era hijo de Timeo, que significa honorable, pues es algo ilógico para la época. ¿Me hago entender? Para la época. Los eruditos, por eso dicen los eruditos bíblicos, han llegado a la conclusión y han llegado a pensar que en un comienzo Bartimeo no era ciego, sino que por alguna razón o por alguna circunstancia él queda ciego. Y al quedar ciego, lamentablemente, no pudo continuar con la vida como la llevaba. Porque acuérdense que a los ciegos normalmente los excluían, solamente los llevaban para que pidieran limosna, etc. Entonces él llegó a volverse un pordiosero, o como llamamos nosotros, limosnero o mendigo, debido a qué? A lo que le sucedió. A que se volvió o quedó en ceguera. Pero se piensa que en un comienzo, según los eruditos, por el nombre que les estoy diciendo, se piensa que él no era ciego en un principio. Dice la palabra del Señor en el verso 46, que estamos leyendo en su parte B. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, están hablando de Jesús, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto a ¿dónde? Junto al camino. ¿Y qué hacía? Mendigando. Él vivía de eso, de la mendicidad. Él vivía de la mendicidad. Y dice este pasaje que Jesús sale de Jericó, o sea, llega a Jericó, no sé cuánto dura en Jericó, porque no lo dice ahí, pero dice, sale de Jericó y se enrumba hacia Jerusalén, porque usted sabe que ya al enrumbarse hacia Jerusalén, usted sabe lo que iba a pasar en Jerusalén. Él iba a cumplir lo que tenía que cumplir, o sea, iba a ser crucificado. Entonces, él iba rumbo a Jerusalén. Y dice que cuando salía con sus apóstoles, y dice que una gran multitud lo acompañaba. Y cuando habla de gran multitud, no están hablando de 10 o de 15 personas. Están hablando de mucha gente que iban con él rodeándolo. Ahora, al pasar Jesús por allí, cerca de donde estaba este personaje llamado Bartimeo, Bartimeo escucha, oye, que va pasando Jesús. Y lo más seguro es que Bartimeo supiera quién era él o había escuchado quién era él. ¿Por qué? Porque la forma en que él después se expresa le deja muchas enseñanzas a uno. Entonces, cuando va pasando, Jesús empieza a hacer ¿qué Bartimeo? Empieza a gritar. Pero no dice, hey Jesús, yuhu, aleluya, hey, you, usted, hey. Él no dijo así, sino que él fue muy claro, y si usted mira, es muy pocas veces la que se utiliza este tipo de expresión. O sea que el que usaba este tipo de expresión, y si usted mira en la palabra, hay gente que conocía algo de las escrituras. Y entonces él le empieza a gritar algo bien claro. Eso implica que él tenía discernimiento y que había conocido algo de la palabra, pero en el momento que escuchó Jesús y que lo vio pasando, algo tocó su espíritu y lo hizo que empezara a gritar, Jesús, hijo de David, ten
misericordia de mí. Verso 47b. Jesús, hijo de David, decía, ¿hijo de quién? De David. O sea, este hombre sabía quién era el que estaba pasando por ahí. Y ahí sí se cumple lo que la palabra del Señor dice con Pedro, ¿no? ¿Quién se lo reveló? No se le reveló ni sangre ni carne, sino se lo reveló el Espíritu Santo, que le dijo a este hombre, mire, el que está pasando por ahí, le tiene solución para usted. Y entonces él dice Jesús y empieza a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente empezó a callarlo, la gente empezó a decirle, hey, cállate, hey, por favor, no hagas esa bulla, hombre. Y él entre más lo decían, más se afanaba. Aquí lo reportan 2 veces. Pero yo no creo que hayan sido solamente 2 veces. Sino que entre más lo callaban, este hombre más gritaba. Y ya al final, si usted mira lo que se coloca ahí, no se coloca Jesús, hijo de David, sino especifica, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me imagino a este hombre tratando de callarlo y diciendo, oye, cállate. Y él no le importa, seguía gritando porque él necesitaba algo. Y gritaba con todas las fuerzas. Por eso, por lo que decía este hombre, se dice que este hombre conocía algo de las Escrituras, pero aparte de eso, le sintió el toque del Espíritu Santo, quien le reveló algo del que iba pasando en ese momento. Luego, este ciego, con esta frase, estaba reconociendo algo supremamente importante que usted y yo sabemos. Él en ese momento estaba reconociendo que el que pasaba por ahí venía de David, y que si venía de David, David había sido un escogido por Dios, un ungido por Dios, y tenía poder para hacer cosas. Luego entonces ese que pasaba por ahí tenía poder para hacer algo en su vida. Y por eso empieza a gritar, como dice, como loco. Pero a pesar de que el hombre grita y todo el mundo puede decir, oye, chévere, el hombre mira cómo gritaba, cómo se... Yo viendo este pasaje, hay algo que me pone a pensar. No sé si usted de pronto al mirar el pasaje se da cuenta, pero hay algo que me pone a pensar. ¿Qué hacía este hombre? Gritar, ¿cierto? Gritaba y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y usted se imaginaba a Jesús rodeado de sus apóstoles y fuera de una cantidad de gente que va pasando ahí y él empieza a gritar, pero lo que me impacta a mí es ¿qué? ¿Que el hombre era qué? ¿Qué problema tenía el hombre? El hombre era ciego, no era paralítico. El hombre era ciego, no era paralítico. Pero él todo lo que hizo, lo hizo gritando, estando en ¿dónde? Sentado en el piso. Y gritaba, pero no se movía. Tenía una capa que lo cubría, un manto que lo cubría, y él no se movía. Gritaba como se dice, con voz en pecho, pero no se movía. Ni siquiera, si vea uno la palabra, ni siquiera hizo el intento. De aunque sea ponerse un poco de pie y de pronto de pie mover los brazos o alguna cosa, no hizo el intento de nada. Solamente gritó, pero seguía como sentado. Y mientras yo preparaba este pedazo, yo me ponía a pensar, y yo sé que aquí no hay ninguno de ellos, lo digo es para la gente que nos ve a través de transmisión, pero tampoco para ustedes, mentira. Pero yo me ponía a pensar en todas aquellas personas que aunque tengan una situación bastante lamentable, que aunque estén pasando por esos momentos de dificultad enormes, no quieren moverse a buscar realmente la verdadera solución en Jesús, ya sea a través de la oración, ya sea a través del ayuno, ya sea a través de su palabra, ya sea a través de la congregación, sino que solamente esperan como que Jesús les llegue a su casa, les toque la puerta y les diga, aquí estoy yo, ¿qué quieren que le haga? Porque este personaje gritaba con todas las fuerzas, pero no se paraba.
aunque sea para atrás, yo sé que uno se asusta, pero aunque sea póngase de pie. Pero dice que no. Y este personaje me hace pensar en todas esas personas que dicen, y tengo que ser honesto, aún muchas de ellas llorando, le dicen, por favor, les pido que oren por mí. Pero con respeto lo digo, no mueven ni un dedo para tener un buen tiempo de oración personal, o para leer un buen tiempo la palabra de Dios, o para asistir a la iglesia del Señor, o aún más en esta época, para estar ahí en una transmisión donde se da palabra y se ora. Pero sí, por favor, oren por mí. Ellas a lo mejor desde su casa gritan. Y está bien, pero a lo mejor gritan: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Le voy a decir, porque ellos tienen en sus mentes una capa, una túnica que los cubre, y no su cuerpo, sino su cabeza, sus mentes, y les impide moverse. Esa capa, mis amados, es lo que tradicionalmente han venido albergando en su mente y lo que les han venido enseñando de generación en generación. Son todas esas maneras de pensar y creencias por las cuales le dicen que ellos pueden lograr todo sin el más mínimo esfuerzo y aún conseguir que Dios actúe a su favor aún sin tanto sacrificio. Porque tenemos en la mente la idea de que, algo que se nos ha enseñado, que Dios nos ama tal y como somos. Y esa es una mentira. Y si usted escucha en muchas predicaciones, muchos de nosotros los pastores decimos, es que Dios lo ama a usted tal y como usted es. Y eso es mentira. Dios nos ama a pesar de cómo somos, y por eso envió a Jesucristo, para que usted con Jesucristo cambie. ¿Sí ve la diferencia? Cuando usted llega a los pies de Cristo, Dios lo recibe como usted. A pesar de lo que usted es, a pesar de lo que yo soy, Cristo me recibe. Cristo me ama a pesar de cómo soy. Pero espera que Él, que vino a darte una enseñanza, que vino a capacitarte, que vino a darte vida, tú te vuelvas ahora o trates de volverte como es Él. Y esa es la gran diferencia. Pero lamentablemente esto a veces está en nuestra mente porque nos lo han enseñado, no es culpa de nosotros. Desde pequeños nos han enseñado todo eso. En el segundo nivel de la escuela de obreros estamos, de escuela de obreros, se me vino aquí la escuela de obreros, del discipulado, en el segundo nivel del discipulado estamos hablando sobre la formación del liderazgo y llegamos al momento, al tema en donde estamos hablando de nuestra manera de cambiar de pensamiento. Y créame que es importante y Dios nos ha permitido inclusive dejar algunos ejercicios, algunas cosas que sé que van a bendecir a aquel que lo haga. Pero tenemos que entender que usted y yo traemos en nuestra mente enseñanzas que están pesando sobre nosotros y que están haciendo lo mismo que le hicieron a este hombre llamado Bartimeo, que puede gritar todo lo que quiera, pero no se mueve a buscar la bendición. Y entonces, escúcheme, a mí me dice mucha gente, pastor, por favor, ore por mí, por favor, ore por mí, y yo lo hago. Pero yo me pregunto, mientras yo oro por ellos y pago el precio por sus peticiones, ¿ellos qué están haciendo? Quiero que veamos algo importante que nos muestra este pasaje. Porque tenemos que aprender que
el Señor es un Dios que nos ama, pero que también espera de nosotros algo. Que también espera de nosotros algo. Si vemos este pasaje, Jesús sí se detuvo. ¿Sí o no? Cuando gritó, Jesús sí se detuvo. Jesús sí lo escuchó. Pero en ningún momento dice que Jesús se desvió de camino para ir donde estaba él. Verso 49, mire lo que dice en su parte A. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué dice? Mandó llamarlo. ¿Mandó qué? Ahora la otra parte es que para que este ciego fuera donde Jesús estaba, observemos qué hizo. ¿Qué nos dice este pasaje? Verso 50. El verso 50 nos dice, él, o sea el ciego, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mis amados, para que el ciego se levantara, para que el ciego se acercara a Jesús, tuvo que hacer, primero, arrojar su capa. Segundo, levantarse. Y tercero, caminar hacia Jesús. Vuelvo a repetir, arrojar su capa, levantarse y caminar hacia ¿quién? Hacia Jesús. Y recordemos que la capa son los viejos pensamientos, las viejas creencias, los viejos conceptos, los estereotipos que tenemos, que Bartimeo tuvo que quitarlos de él para poderse levantar y ahí sí dirigirse a él. Porque ¿por qué no lo había hecho antes? Porque le pasó lo que estábamos hablando. Porque hay mucha gente que todavía está en eso, pensando que Dios nos puede ayudar y Dios nos ama, pero exige de nosotros algo. ¿Qué le costaba a Jesús? Perdóneme lo que lo diga. ¿Qué le costaba a Jesús que va pasando? Escucha que lo llama Bartimeo y decirle un momentico a todo, perdón. Si dice que estaba ahí en el camino. Y estamos hablando de Jericó y estamos hablando de unos lugares donde tampoco estamos hablando de unas autopistas como las de hoy. Estamos hablando de caminos pequeños, estrechos. Pero sin embargo Jesús no fue a donde estaba Bartimeo, sino dice que paró y lo mandó llamar. Y Bartimeo tuvo que tener la decisión de quitarse su capa, de levantarse y de caminar hacia donde estaba ¿quién? Y tenemos que tener claro, nosotros tenemos que tener algo muy claro. Es que él, al decir Jesús, hijo de David, él tenía en su mente que ese personaje lo podía sanar. ¿Sí me hago entender? Que ese personaje lo podía sanar. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que pide oración, pero que no busca lo que debe buscar. No busca la oración, no busca la congregación, no busca el aprender de Cristo, no busca leer su palabra, no busca nada. Ellos saben que Jesús lo puede sanar. Pero Jesús espera que no solamente eso sepas, sino que actúes en pos de eso. Que no suceda lo que a veces en Colombia sucedía, cuando allá en Colombia se utilizaba hace mucho tiempo atrás unas hojas que la llamaba uno las hojas de vida para los diferentes trabajos. Y una vez me pasó con alguien, y yo por eso lo traía a memoria, porque me pasó con alguien. Me dijo esa persona, estábamos hablando y me dijo esa persona, pastor, ya hice lo de las hojas de vida y tremendo, y he orado sobre las hojas de vida. Y entonces un día fui a visitarlo después de casi como un mes o 15 días que él me dijo que tenía las hojas de vida. Yo fui a visitarlo a la casa y sí es cierto, tenía las hojas de vida encima de la mesa. Y yo le dije, ¿qué has hecho? No, pastor, yo he orado todos los días sobre eso. Y entonces yo le dije, ¿y esperas que vengan a golpearte para que decir tienes hojas de vida? No, tienes que, ya oraste por las hojas de vida, ok, ¿qué tienes que hacer? Ve y entrégalas en las diferentes empresas.
Pero así nos pasa a nosotros a veces con la oración. Pedimos la oración, pero no buscamos realmente orar nosotros como debemos orar, escudriñar la palabra como debemos escudriñarla, o congregarnos como debemos congregarnos. Y ni siquiera hoy, con las oportunidades que se están dando por vía internet, estar presente en ese tiempo donde nos dan una palabra y podemos poner nuestras oraciones, no lo hacemos. Pero esperamos la bendición de parte de Dios. Y es ahí donde el Señor quiere cambiar el concepto que nosotros tenemos. Cambiar el concepto. Ahora, sigamos. Aquí vemos que este hombre tuvo que acercarse a Jesús. O sea, tuvo que pagar un precio. Quitarse la capa, levantarse y caminar. Que tal vez uno lo ve como sencillo. Pero lo que tuvo que hacer el hombre. Y dice que cuando lo hizo, escúcheme esto, cuando lo hizo y llegó donde Jesús, Jesús no lo tocó, Jesús no lo ungió, Jesús no le impuso manos, Jesús no le escupió los ojos, Jesús no le sopló. ¿Qué hizo Jesús? Solo le hizo una pregunta. Y uno a veces cuando ve este tipo de mensajes, uno dice, pero ¿qué le pasó a Jesús? Y no es porque Jesús no sepa, pero es una enseñanza que nos quiere dar. Y que voy con esto, que muchas veces tú no necesitas que te unjan, que te toquen, que te impongan manos, que te escupan en los ojos, ojalá que no lo hagan, pero ni que le soplen. Jesús hizo solamente una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Parece absurda, ¿verdad? Si el hombre está ciego, ¿qué quiere? No, pues que me parta una pata. O que me... No. Pero Jesús lo hizo intencionalmente. ¿Qué quieres que te haga? Mis amados, con el perdón de todos, que todos merecemos, quiero decir que muchas de las personas en las condiciones descritas anteriormente y que necesitan algo de Jesús, con todo respeto lo digo, no saben en realidad qué es lo que en verdad necesitan y por qué lo necesitan. Y usted tal vez me dirá que, pero pastor, ¿cómo así? Usted está loco. No, es cierto. Muchas al orar dicen, por ejemplo, Señor, dale la sanidad a tal persona. Y eso uno dice, está bien. O dicen, Señor, sáname, porque estoy enfermo. Y eso está bien. Pero la pregunta, porque el Señor al hacer la pregunta estaba esperando que él entendiera, ¿para qué me pides lo que me vas a pedir? Porque el Señor le pregunta ¿para qué? O sea, ¿para qué qué quieres que te haga? Listo, quiero ver sanidad. Y como el Señor conoce el corazón de nosotros, el Señor nos dice allá a nosotros, ¿para qué? ¿Para qué quieres que yo te sane? ¿Para seguir esclavizado al trabajo y no tener tiempo para tu familia? ¿Para eso me pides que yo te sane? Para seguir para seguir llevando una vida que en verdad no agrada a ese Dios al cual le clamas por sanidad. ¿Para qué me pides que yo te sane? ¿Para seguir haciendo de tu vida un desastre? ¿Para qué quieres que yo te sane? ¿Para seguir comiendo, bebiendo, trasnochando y haciéndote daño? ¿Para qué quieres que yo te sane? ¿Para seguir llevando una vida improductiva para el reino de Dios? Porque a veces nosotros le pedimos algo al Señor, pero no sabemos realmente por qué. ¿Para qué le pedimos bendición financiera al Señor? ¿Para gastarlo en lujos innecesarios porque ni siquiera le entregamos lo mínimo a Dios? ¿Pero quiere restauración financiera y bendición financiera?
Mis amados, la pregunta es, ¿para qué pedimos en oración lo que pedimos? Me acuerdo tanto de una persona que le pedía siempre al Señor, Señor, dame el carrito, decía. Y decía, porque es que yo con ese carrito le pongo encima un megáfono y me voy a poner a predicar. Y yo no tenía mucha confianza con la persona, solo lo escuchaba, pero por dentro yo decía, pero si casi no viene a la iglesia. Porque uno cuando recién se convierte, como que ni siquiera de la iglesia sale, y a mí me pasaba eso. Pero yo lo veía a él y él no lo veía, de vez en cuando lo veía y nos saludábamos y todo. Entonces en el momento de la oración yo lo escuchaba y diciendo eso. Lo cierto fue que Dios le dio el carrito. Le puso su megáfono y el megáfono funcionó 2 meses. A los 2 meses se olvidó el megáfono y a los 2 meses ni volvió a la iglesia. Volvió como a los 6 meses, vuelto nada otra vez. Porque no sabemos ni por qué pedimos. ¿Para qué pedimos en oración lo que pedimos, mi amado? Este hombre le respondió con seguridad, verso 51 en su parte B. El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Mis amados, este hombre sabía que al recobrar la vista, su vida de mendigo se acabaría. Que tendría que cambiar su forma y el estilo de vida y que ahora le vendrían nuevas responsabilidades y tendría que asumirlas. ¿Te acuerdas un rey que le pidió al Señor, cuando le dijo que se lo iba a llevar el Señor, le pidió días y el Señor le concedió ¿cuánto? 15 años más. Mejor no se los hubiera pedido. Desastrosos esos 15 años de ese hombre. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor algo sin ni siquiera saber y escucharlo. Cuando el Señor dice, no quiero, no me lo pidas, por favor, no me lo pidas. No quiero. Por favor, ok, te lo doy, pero asume las consecuencias. Por eso hasta en eso no podemos ser egoístas. Pero si hay un propósito real, pues pídeselo. Si realmente hay ese propósito. Mis amados, este hombre realmente al recobrar la vista sabía que su estilo de vida, su forma de vivir tenía que cambiar. Que le vendrían nuevas responsabilidades. Que ya no iba a estar ahí dependiendo de alguien. Ahora tenía que él empezar a ¿qué? A depender primeramente de Dios, pero a hacer lo que tiene que hacer. Pero este hombre, al arrojar su capa, al haberse levantado y al haber caminado hacia Jesús, demostró que realmente este hombre estaba dispuesto a cambiar. Estaba dispuesto a cambiar. La pregunta es, tú cuando le pides algo a Jesús, ¿estás dispuesto también a hacerlo? A cambiar de acuerdo a lo que le pides. Cuando yo estaba preparando esta palabra, me acordaba de cosas y Dios sabe que estas 4 paredes saben todo lo que yo hablo con Dios. Porque muchas veces tú empiezas a enfermarte por culpa tuya. Empiezas a enfermarte por culpa tuya. Porque haces cosas que tú sabes que no debes hacer porque no las puedes hacer. Porque comes cosas que sabes que no debes comer, pero las vuelves a comer y entonces atente a la consecuencia. Pero sin embargo le decimos, Señor, sáname. Y el Señor dice, ¿para qué? ¿Para que cada día estés peor? ¿Para eso me pides sanidad? ¿Para que estés peor? ¿Para eso me pides bendición financiera? ¿Para que estés peor? ¿Para eso me pides que restaure tu relación familiar? No para mejorar, sino solamente para saber que volviste a estar bien con esa persona, pero realmente no dedicar el tiempo ni hacer las cosas que deba yo hacer. ¿Para eso me pides? Por eso este hombre, al recibir el milagro, dice la palabra que comenzó a seguir a Jesús. Pero comenzó a seguir a Jesús de la manera en que Jesús quería que lo siguiera.
Por eso dice ahí, y seguía a Jesús en el camino. O sea, seguía a Jesús conociéndolo como él deseaba ser conocido, evangelizando como él deseaba que se evangelice y dando testimonio como él sabía que debía dar testimonio y cambiando su vida como Dios quería que la cambiara. Por eso es que dicen los eruditos, y yo estoy de acuerdo, en que este personaje más adelante tenía que haber jugado o juega un papel muy importante que nosotros no lo sabemos. Pero así como aquel endemoniado gadareno fue sanado y liberado de todo eso, y dice que se fue a predicar por Decápolis, por 10 ciudades, usted y yo, cuando Dios nos da un milagro, nos hace un milagro, nos contesta una petición, la contesta por una razón. Y es que quiere algo en ti. Primero, que tú sepas si realmente eres sincero con Él. Que tú sepas si realmente eres honesto con Él. Pero sobre todo también si eres honesto contigo mismo. Porque muchas veces uno a veces pide cosas pensando que es cierto, pensando que uno las puede cumplir. Pero por eso el Señor le dijo bien clarito a Josué. Para todo lo demás le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente, para todo lo demás. Pero cuando le habló de esforzarse para ser obediente en las cosas de Dios, dice, esfuérzate y sé muy valiente en cumplir todo lo que mi siervo Moisés te diga. Y lo que está escrito en la ley. Entonces, Dios siempre nos dice, a usted y a mí nos sigue diciendo hoy en día, esfuérzate y sé muy valiente para poder hacer lo que yo te mando a hacer. Tú te has puesto a pensar todo lo que Dios ha hecho por ti para que tú estés como estés. Y que muchas veces te ha dado muchas cosas a ti y tú no has sabido valorarlas como debías valorarlas. Y por eso a veces el Señor tiene que hacer movimientos para que tú empieces a valorar aquello que no estás valorando. A veces el Señor permite, no lo hace, permite que tú pases por situaciones de pronto financieras para que empieces a valorar la bendición que Dios te entrega cada día. Y para que tú te recuerdes que de esa bendición es parte para Dios, no es toda para ti. Y que si te da sanidad, te la da también para algo. Y que si te permite moverte, te permite mover para algo. Este hombre no quería ni siquiera pararse. Gritar y gritar muy bien, pero ni siquiera pararse. Hoy el Señor te dice a ti esto. ¿Tú sabes para qué me pides lo que me pides? Porque si tú me pides algo, tienes que pedírmelo con sabiduría. Y yo estoy dispuesto a dártelo. Pero aunque te amo, dime qué me das. Y usted dirá, ay, Dios no es así. Claro. Claro que Dios es así. Hay un pasaje muy significativo y es el pasaje que se habla sobre los diezmos y las ofrendas. Perdóname que lo diga. La gente a veces viene donde nosotros los pastores a decirnos, pastor, por favor, ore y reprenda a ese demonio que ha venido sobre mis finanzas. Y entonces uno lo primero que le pregunta, bueno, aquí no lo he hecho nunca, pero en mi país yo lo hacía. Yo le decía, bueno, pero cuéntame, ¿tú has sido fiel con el diezmo? O la ofrenda, no, pues no, le dije, entonces yo no puedo hacerlo. ¿Cómo que no? Mire Malaquías, es que no soy yo. Mire lo que dice Malaquías. Malaquías dice, y reprenderé yo. Si tú lo haces, el Señor se va a encargar de reprenderlo. Yo lo que puedo hacer es orar por ti para que Dios te siga bendiciendo, pero el que reprende eso, ¿quién es? Es Dios. Si usted es fiel. Deuteronomio 28 lo dice claro. Yo hago esto por ti, pero si tú... Pero a veces no entendemos por las enseñanzas que hemos recibido. Y las enseñanzas nos hacen ver que el Señor todo nos lo puede dar sin necesidad a nosotros de sacrificar o de pagar un precio. Como nos dicen siempre que la salvación es gratis, ya con eso nos dan a entender muchas otras cosas.
Para ti, para mí es gratis, pero al Señor no fue gratis. Entonces yo quiero que tú hoy entiendas, y quiero terminar diciéndote esto. Recuerda cada vez que pases por alguna situación, recuerda este pasaje de Bartimeo. Que no seas de aquello que se la pasan solo gritando, pidiendo, sin pagar el precio que Dios quiere que pagues. Para que tú tengas una bonita relación en tu casa, tú tienes que ser una persona especial en tu casa. Si no, tarde o temprano, todo se va a dañar. ¿Es así o no? Si tú mal cuidas un vehículo, ¿qué le pasa al vehículo? No le cambies aceite, no le eches gasolina, no lo limpies, no lo arregles, a ver qué te va a pasar. En los semáforos se apagan. A lo que voy es, cuando tú le pidas al Señor, tienes que tener claridad de que Él pide algo de ti. Esa es la verdad. Cierra tus ojos, por favor. Usted que nos ve a través de la internet, cierra también sus ojos. Y yo quiero que usted le hable al Señor ahorita, porque yo sé que Dios te habló. Yo sé que a través de este pasaje, a través de esta predicación, Dios te habló en esta mañana. Y yo quiero que tú le digas al Señor lo que Él te habló. Que tú le puedas decir al Señor, Señor, si tienes que pedirle perdón a Dios por algo, pues pídele perdón al Señor. Porque tal vez te has equivocado, tal vez has estado muy confiado, tal vez has pensado que la vida cristiana de pronto no exige algunas cosas. Pero Dios te ama, claro que te ama. Y por eso envió a Jesús para que tú seas como Jesús. Para que tú seas como el Señor. Padre, yo te doy gracias.